El primer ejercicio que vamos a llevar adelante tiene que ver con el diseño de un signo que se aplica en un canal que es la remera. Las remeras tienen características particulares como medio de comunicación, sobre todo cuando estamos hablando de remeras que tienen como concepto la promoción de una causa. Hay en sí un acto de identidad en la remera, en el uso de la remera. La misma frase ponerse la remera significa adherir a una situación en forma expresa. Yo me pongo, me visto, aquello con lo que comulgo, aquella idea que yo quiero promocionar. Y en este caso, específicamente vamos a hacer eso. Vamos a generar un signo remera que determinada comunidad va a sentir identidad por esa propuesta y va a querer usarla como manifestación de su propio pensamiento. Si vemos determinadas características que tienen que ver con este tipo de signo, o sea, signos potentes, mensajes potentes, podemos tener la imagen clásica de la remera del Che Guevara, que de por sí no solamente está la simbolización de la revolución juvenil o de la revolución de izquierda a través de esta imagen, sino también determinadas características gráficas en la misma síntesis, en la misma expresividad que tiene este símbolo, ¿sí? Ya sea por su difusión, que lo llevó a transformarse en el símbolo esencial de la revolución, como también cómo es la conformación gráfica con determinada expresividad, con determinadas líneas características, con una especie de síntesis entre lo que es geométrico y lo que es expresivo, y una altísima reconocibilidad, ¿no? O sea, cualquiera que ve este gesto sabe que estamos hablando de la remera revolucionaria en sí. Veamos también características de cómo se ocupa el canal. El rostro del Che Guevara ocupa una superficie dentro de esa remera importante, con un nivel de contraste de color significativo. Bueno, digo, todas esas características también hacen a la potencia de este mensaje remera. Veamos como referente un poco las características del afiche social. El afiche social tiene cosas en común, sobre todo porque el afiche social no es un afiche comercial. Es un afiche que tiene características de transmitir un mensaje, está buscando sensibilizar a través de un mensaje que está en el borde de la propuesta artística, ¿sí? Lo que está buscando es que la causa que se promociona a través de este mensaje sensibilice a un grupo de personas, que puede ser determinado o puede ser amplio. Esta es la característica común del afiche social, que además busca una alta relevancia, que sea recordado, que tenga pregnancia, que tenga una memorabilidad muy alta en el ojo del receptor. Particularmente estamos hablando del ojo, estamos viendo este afiche, ¿sí? Que muestra muy sintéticamente, con determinados rasgos expresivos y con un color muy llamativo, está hablando de este mundo que llora y su único mensaje, su única propuesta relevante es esta idea del mundo que llora, ¿sí? Acá estamos viendo una famosa pieza de Fukuda que tiene todas las características de la forma de diseño de Fukuda, donde hay una enorme síntesis gráfica, una ocupación de plano determinada, una potencia de esa diagonal. Bueno, la síntesis gráfica, la síntesis como elemento es una de las características del afiche de causas, o el afiche político, o el afiche social, dado que tiene como su oportunidad de decir un mensaje es muy breve, ¿sí? Entonces el afiche va a responder a esto con la síntesis y en general el uso de algún tipo de metáfora de alto impacto. El gesto elegido por Fukuda para reflejar la victoria del 45 es muy característico, ¿no? Habla por un lado del final de una situación, del final de la guerra, pero ante todo es un enunciado de paz enorme, ¿sí? O sea, una declaración del horror de la guerra, de la situación de que la guerra nunca va a tener una resolución positiva. Veamos la pieza Right to Work, Derecho a Trabajar, donde muy sintéticamente, de la misma manera, así como con un único signo, con también la misma apelación del color, fíjense las formas gráficas muy sintéticas, muy geométricas, está hablando de que el derecho a trabajar es igual al derecho a comer, o la enorme conexión entre el derecho de trabajar y el derecho de comer. Vemos acá otra pieza de un diseñador argentino, 30 años de democracia, muy sintética también, la aparición de los colores nacionales,
una especie de afiche que es también una escarapela, donde toda la Argentina vota, y ese signo único, el acto de entrar en la urna, de que Argentina entra en la urna, es lo que está relevado, ¿sí? A ver, esta pieza que es, si no me equivoco, es una obra del diseñador argentino Coco Cerela, diseñador acá de la casa, y bueno, habla sobre, un poco recoge, podemos ver el estilo de Coco en estas dos obras que vimos recién, muy sintéticamente, lúdicamente, está citando la situación de Mandela, está haciendo un homenaje a Mandela, con un gesto también claramente local, ¿sí? Nos está hablando a nosotros, nos está hablando de que el gesto esencial de Mandela es su valentía, ¿sí? El afiche Europe Today for Tomorrow está hablando de Europa hoy para mañana, y está mostrando cómo la conformación familiar pasa a ser diversa, nos relata muy sintéticamente que el modelo familiar europeo es un modelo diverso. Veamos también otra vez, ¿no?, la síntesis geométrica, la apelación de los gestos la iconografía del AIGA, un color pleno absolutamente extremo y una posición en el plano donde hay un pequeño relato entre como una situación de qué va pasando con esas familias y nos va contando las nuevas familias, una geometría en la ocupación del plano, en la diagramación de la pieza muy extrema. Vemos ahora el afiche sobre trabajo infantil, sobre esclavitud, explotación, hambre, y aparece esta figura de una silueta que carga un peso enorme con una cierta remembranza de una caligrafía de carácter árabe, ¿sí? También vemos una enorme proporción de un elemento muy cargado, una síntesis y un gesto de la silueta que evidentemente está descalza, el niño. O sea, vemos una serie de definiciones gráficas muy sintéticas, muy choqueantes, que enseguida nos comunican esa imagen, ¿sí? La geometría de la pieza está generando ese peso cada vez mayor sobre la espalda del chico. Acá vemos un afiche también sintético, esta silueta de un rostro de una niña, donde hay una falta, está el tema del agua, está el tema de la falta de agua y esta transformación donde hay una coherencia entre la carencia de agua y una pérdida que llega a ser de sangre, ¿sí? Fíjense cómo unimos tres cosas: carencia de agua o escasez de agua, lágrima y sangre, y todo eso está unido en esta pieza gráfica. Bueno, una pieza sobre paz, que busca la paz, pero nos está manifestando por un lado esta gota que cayó, esta gota única, y en esta gota que se expande aparece una geometría, aparecen figuras, aparece violencia, aparecen todos estos rostros. Estamos viendo una sola mancha de sangre única que también se transforma en un montón de situaciones que hacen a la guerra y un pedido mínimo. Ese pedido mínimo, esa tipografía mínima, también está requiriendo una actitud del lector, ¿no? Porque si bien uno puede ver esa manifestación de la mancha de sangre en forma lejana y puede ver ese afiche, necesita acercarse y comprometerse para ver cómo es esa resolución de esa búsqueda de paz. Acá vemos un afiche que tiene que ver con la pérdida de la diversidad, ¿sí? Con el tiempo que se está agotando. Vemos también la posición del plano, en este caso es una pieza horizontal. ¿Cuántos elementos comunes venimos viendo en todas estas piezas que estamos recogiendo hasta acá? Siempre hay un elemento único, un mensaje único, claro, sintético, con alguna apelación metafórica que es la que va a producir nuestra reflexión. Hay un trabajo que tiene el receptor que hacer de descomponer eso que se propuso y entender cuál es la propuesta. O sea, él va a tener un rol activo en este tipo de piezas. Fíjense que siempre nos encontramos con un rol activo. Bueno, acá tenemos en la parte superior una diversidad animal que se transforma al pasar por el reloj en huesos, y todo esto se está acabando, ¿sí? El tiempo se está acabando, y esta es la idea vinculada con la diversidad animal. Vemos en la 14 dos piezas, afiches sobre uno estamos hablando sobre el tema del calentamiento global,
y el descongelamiento de los polos. También una nueva pieza donde se acaba el tiempo, donde vemos que se acaba el tiempo, vean la síntesis visual, vean la aparición de los dos planos del celeste, o sea, tenemos cuatro colores, tenemos blanco, un azul claro, un celeste que es el cielo, un azul oscuro y una contraforma que es lo que hay debajo del iceberg. También estamos viendo además esta idea de lo que hay debajo del iceberg y un gesto. O sea, esta pieza es interesante porque desde la morfología no requiere ninguna explicación, ¿sí? O sea, solo lo que vemos morfológicamente nos alcanza en forma absoluta para interpretar cuál es el mensaje y la contundencia de ese mensaje. En ese gesto de esa persona que le quedan solo unos instantes y nos produce todo ese enorme agobio, con una gran síntesis visual. En el otro caso, es un caso también muy expresivo, ¿sí? Con mucha más violencia formal. Vemos esta situación dice no más minas explosivas, no más minas de tierra. Y vemos qué es lo que significa, cuál es el resultado de lo que eso produce, donde esta mano se antropomorfiza y representa a una persona, y aparece también el gesto, este lápiz, ¿sí? que genera tanto sobre la mano, con esa escritura sobre la mano, como en el dibujo de la pierna ortopédica, genera una muchísima mayor expresividad. ¿Sí? Enorme síntesis, y fíjense también interesante la integración del discurso con la imagen. ¿Sí? Acá no es una tipografía que se suma, sino es un discurso que está integrado con la imagen. En el caso de la imagen 15, bueno, es un afiche en contra de la alimentación chatarra, ¿sí? y nos propone la auténtica cajita feliz o la auténtica comida feliz, y entonces vemos que la comida sana es la que reemplaza a la que es más deseada, y la felicidad está expresada a través de esta posición de los elementos, generando un rostro, también con una enorme síntesis. Es una pieza que está como generando con el texto lo que llamamos anclaje, ¿sí? El texto ese final nos termina de reformular algo, nos genera por un lado el gesto de sonrisa, pero por otro lado nosotros podríamos claramente entender cuál fue lo que nos dijo simplemente con la pieza visual, pero el texto nos remata y nos confirma que lo que entendimos era lo que el diseñador quería que entendiéramos. Vive debajo de la línea, la pieza número 16. Bueno, está hablando sobre alimentación por menos de una libra. ¿Sí? Esta es una denuncia contra los que tienen absolutamente poco, con los que están debajo de la línea de pobreza. Obviamente es un mensaje emitido para el Reino Unido, pero la expresión es que una libra es una cantidad de dinero absolutamente mínima, y cómo hay gente que necesita un montón de dinero para vivir o que utiliza un montón de dinero para vivir, y gente que utiliza muy poco dinero. Fíjense que acá las proporciones de tipografía y de imagen son distintas de las que en general vinimos viendo hasta ahora. Acá la tipografía es mucho más preponderante. Estamos ante un mensaje que está como gritando más fuerte cuál es el concepto que quiere comunicar. El caso de la 17 es un caso parecido al que habíamos visto antes sobre descongelamiento, sobre calentamiento global. También aparecen, fíjense, son casi exactamente los mismos colores, utilizados de otra forma, y ahora en vez de apelando a la afectación sobre el ser humano, apelando a la imagen del oso polar como la naturaleza que es la que está sufriendo. Y acá tenemos otra vez la función de anclaje tipográfica con una tipografía helvética o de ese carácter, y vemos también cómo de alguna manera coincide la elección tipográfica con el racionalismo de la pieza. Sinteticemos un poco, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que vimos hasta ahora? Por un lado, el mensaje es altamente sintético, ¿sí? Ha habido una exploración previa de cuál es el nodo exacto de lo que quiero comunicar. Por otro lado, tenemos una forma que adquiere un carácter poético, ¿sí? Hay apelación a una metáfora o algún uso visual o del mismo mensaje que es lúdico, ¿sí? Entonces eso va a producir una memorabilidad de este mensaje, un impacto, y esta cosa que contamos antes de la necesidad de un decodificador activo, ¿sí? El receptor tiene que usar su intelecto
para entender esta forma poética que se le presentó. Y por otro lado, hay una tipología propia de este tipo de mensajes que está conectado con estas decisiones anteriores, ¿sí? Son mensajes altamente sintéticos, aparece una apelación del color, una apelación a la expresividad, muy poco texto, casi llegamos a encontrar varias piezas donde el texto no está. Y bueno, esto genera una tipología propia del mensaje social. La pieza 19, Giving is the New Black. Bueno, está hablando sobre la moda, sobre lo que está de moda, esta frase que se usa mucho en moda, que cuál es el nuevo negro, cuál es la nueva moda que sirve para todo. Bueno, y acá dice donar, o sea, dar, es el nuevo black, ¿sí? O sea, esa apelación a la idea de moda, con un mensaje tipográfico muy fuerte, con la idea casi de un titular que nos está comunicando cuál es la nueva tendencia. Haz lo que es correcto y no lo que es fácil, dice la propuesta de mensaje en la pieza 20. También esta apelación al titular, a la tipografía impactándonos, diciéndonos esta idea central, con una sola mínima operación que es que lo correcto está desmarcado con un breve gris. ¿Sí? Está diciendo que la palabra central de este mensaje es la palabra correcto. Pero con esta fuerza tipográfica que nos grita con un mensaje casi de una manifestación donde hay gente que está gritando este mensaje. ¿Sí? Apelación también a la idea de un titular tipográfico, a un titular de diario mostrando un mensaje que es superior al resto. Veamos un poco el caso de la remera social, lo que llamamos la remera social, que son mensajes como los que vimos recién en afiches, pero ahora utilizando el canal remera. Va a tener muchas características comunes y va a tener algunas características propias de que tiene este mismo canal, que las vimos un poquito al principio cuando vimos el mensaje ideológico. Esta idea de esto es una causa que yo me visto y salgo a manifestar a través de algo que está puesto en mi propio cuerpo. Hay un gesto muy importante de decisión del que se manifiesta a través de una remera. Es como que no puede nunca de casualidad suceder. Hay un acto de identidad muy fuerte que está aprovechado por el mensaje. No solamente está la remera misma teniendo características formales, sino que también hay una persona que decidió y queda manifestado en ese uso de la remera. Entonces la remera está pidiéndole a una persona que decida usarla. Bueno, acá la remera de la página 23 se trata de la B de la Victoria, con una alta expresividad, con un uso de blanco y negro. Bueno, acá en Argentina esta imagen tiene una característica política determinada. En otros países ha tenido desde el uso en Inglaterra de la B de la Victoria y toda la resistencia contra el nazismo, como luego fue usado casi como un símbolo de paz en la época de la guerra de Vietnam, ¿sí? Pero siempre ha sido un gesto de político muy fuerte. Bueno, la remera de la imagen 24 cambia esa mano que habíamos visto recién por una mano ahora de puño. La mano de puño expresa en general la revolución de izquierda y hay un acto entonces ya más agresivo y África dice yo me levanto. En contraposición con esta imagen mucho más integrada, o sea, en el gesto de recién, si bien estaban los colores como más lúdicos, acá vemos una propuesta menos lúdico en lo cromático, pero vemos una propuesta de paz para África, ¿sí? Y en esta, la de la página 26, integramos las dos ideas, la que vimos al principio de un gesto de victoria y otra vez el gesto de África. Vean otra vez, ¿no? La enorme síntesis formal. Lo que vamos a contar está solo dicho por la unión de dos iconos, el icono de la mano de la victoria y el icono del mapa de África, y con esa síntesis formal, vean el peso de los elementos, vean la distancia que separa los elementos, vean la morfología de una especie casi de triángulo corazón ubicado en un lugar determinado de la remera, que con esa síntesis ya cuenta y con potencia cuenta cuál fue el mensaje. Y acá vemos el mismo gesto metido adentro de otra imagen adentro de la remera. Tenemos una persona que con un acto revolucionario pinta una pared y entonces pide
terminemos con la pobreza y esa persona también tiene en su propia remera, ese icono de un grafitero tiene en su propia remera el gesto que habíamos visto antes. Es como una idea de un metamensaje uno adentro del otro. En el caso de la remera 28 tenemos una bomba que cae, también volvemos a ver un gesto de esto de del final del calentamiento global y el final de la biodiversidad. Entonces esta imagen se está usando mucho ahora, un todo conformado por variedad de elementos. Tenemos una bomba, tenemos un corazón, tenemos especies animales, tenemos especies florales. Y todo esto, digamos, como una idea de terminar con la guerra y terminar con como si fuese el ataque a la biodiversidad animal. Vean también la morfología de esta pieza, que en el caso de la remera hay como para que funcione este esquema, obviamente tiene que haber una apelación estética, uno tiene que encontrarse con un gesto que sea satisfactorio ponerse y simbólicamente agradable ponerse en la remera. Entonces hay una geometría, hay una cantidad de ocupación del plano, hay el uso en general de forma o contraforma, el color de la remera es parte de la remera. Entonces acá es una contraforma blanca sobre un color verdoso y una ocupación vertical bien definida que recorre toda la remera. En el caso de la 29 tenemos una remera que habla de remeras, porque el chiste o la gracia, la metáfora a la que está apelando, tiene que ver con que clásicamente una remera puede tener el logotipo de Adidas, pero acá el isotipo de Adidas se transforma en una imagen en contra de los bombardeos. Bueno, acá tenemos comer por 5 libras o comer por 33 centavos. ¿Sí? Acá la remera aprovecha su posición y describe el cuerpo humano y entonces muestra cuánto podés llenar por uno y cuánto te cuesta llenar todo tu estómago. También en una imagen que si bien es compleja, o sea, está haciendo una apelación a lo estomacal, las sensaciones del interior del cuerpo, tiene un uso tipográfico más integrista, o sea, es como una pieza divertida, la tipografía juega, es como una especie de casi de ironía, de apelación gráfica. Vean también cómo se están cumpliendo las reglas de la síntesis visual, del uso del color, porque acá no estamos solo usando ese negro marronado, sino también el amarillo es parte del color de la propuesta. Vemos en el caso de la 32 una apelación a 3 símbolos. Vean, si bien hemos estado en esta especie de semáforo, ¿sí? de 3 visiones positivas sobre conductas responsables en lo ecológico, hemos estado en mensajes de altísima síntesis. Acá, bueno, podemos usar, tiene la misma síntesis extrema, pero podemos contar 3 cosas a través de esta apelación a 3 signos. Entonces, con habilidad podemos también construir un mensaje un poco más complejo o contar un poco más de cosas, en este caso particularmente usando símbolos de altísima reconocibilidad y sin la necesidad del uso tipográfico o del anclaje verbal. Una imagen bastante fuerte, entre violenta y poética, donde nos encontramos con esta imagen de un suicidio que se transforma en mariposas. Fíjense el relato en la ocupación misma de la remera, ¿no? Hay una cosa que pasa en un transcurrir gráfico entre el momento, en el instante donde sucede el disparo y una ocupación del resto de la remera que es invadida por estos seres mariposa. Acá también vean cómo haber decidido la remera negra es clave para poder contar este relato. En la imagen 34 vemos una remera que está hablando sobre donación de órganos y bueno, como esta idea de que hay unas piezas para sacar y para usar y que están disponibles en una síntesis gráfica, una metáfora gráfica muy fuerte, muy clara, muy interesante. Con muy poquito nos está hablando sobre esto. La imagen 35, vemos unos pulmones. Estamos viendo una serie de imágenes donde hay apelaciones
a partes del cuerpo a través de metáforas. Y acá tenemos unos pulmones que están hechos de la raíz del árbol, y también esta raíz del árbol reconforma una figura humana también, entonces hay un involucramiento entre esa situación de estas raíces que se secaron, y entonces enseguida vemos que nuestros pulmones también están secos con esa tala de árboles. Repasando, en el caso de la remera, de la remera social, la remera con un mensaje social, vamos a encontrarnos entonces con un mensaje altamente sintético, la apelación a la forma, la idea de que la forma es altamente importante, una búsqueda poética o de una metáfora o lúdica que van a estar dando potencia al mensaje, van a estar buscando un receptor que lo decodifique, que haga un esfuerzo de interpretación, que se involucre. El canal remera y sus características, el color, la síntesis, la ubicación en la misma remera, la apelación de cierta morfología y la aparición de texto, que hemos visto poco, pero puede haber remeras puramente con tipografía, y esta función del texto como anclaje. Esto quiere decir que el texto es el gesto que confirma cuál es la idea que habíamos entendido en esa decodificación de un mensaje metafórico. Vemos ahora, sí, apelaciones, una campañas en este caso, puramente tipográficas, ¿sí? No más peces en el mar, detente y piensa, amor, salvar el mundo, una colección de remeras sociales con causas sociales. En el caso de las 39 son unas remeras tipográficas sobre un banco de comida en Nueva York, ¿sí? Como apoyando a esta institución que da de comer a los pobres o a los hambrientos. Y aparece esta remera que es muy vistosa, que puede, si uno la mira a primera vista, puede parecer simplemente una posición tipográfica interesante y una apelación al cartelismo tipográfico, pero al decodificar el texto se encuentra con que además hay una causa dentro de esta postura. Una remera que es como fácil de llevar porque es agradable tipográficamente, es un signo interesante. En el caso siguiente, adopta no compres, ¿sí? También una remera tipográfica, aparecen las figuras de los animales, un mensaje grande, importante en la remera, que es también una causa, que es también un mensaje, es casi como un eslogan, una apelación de tipo eslogan, una decisión de una tipografía desgastada, que enseguida nos rememora a la posición tipográfica casi de graffiti puesta en la calle, donde hay algún tipo de agente que va a desgastar la tipografía, entonces es urbana, es una posición urbana, y esta apelación fuerte, casi conformando una morfología cuadrada. Todas las tres segmentos de la frase utilizan muy poca tipografía y se repiten términos, se repiten letras, y esto hace un mensaje más fuerte, más común, visualmente más común. Más sangre, más vida, síntesis visual, la gota sintética, la apelación también del uso de la tipografía gastada, de la forma gastada, erosionada, también generando esta idea urbana, este gesto que tiene ahí incluso abajo una especie como de uso de un aerosol. Bueno, esta posición urbana que habla de una causa que va gente espontáneamente a buscar que la comunidad entienda lo que se está buscando. Hasta ahora vimos remeras únicas, salvo una tipográfica que vimos un momento, pero ahora vamos a ver casos donde las remeras no son una única remera, sino son campañas, ¿sí? Son conjuntos de remeras que están buscando una misma finalidad. Vemos acá el caso de una remera con el símbolo relevante de Amnesty. El símbolo solo es adherir, en este caso, a la marca de Amnesty y a sus causas. Ahora vemos una siguiente pieza de Amnesty en mayor desarrollo. Vemos el mismo lenguaje ese del gesto del alambre de púas, y acá la conformación de una letra A través del acto de romper el alambre de púa. Entonces, en el vacío que se genera está el acto de liberar, y vemos también el uso del color, el negro, blanco y el amarillo,
el amarillo es el color principal de Amnesty. Otra apelación de Amnesty, vean acá como una especie de ironía también, donde la remera está copada por el alambre de púa y aparece esta especie de collar, de accesorio que uno viste con alambre de púa como gesto de remarcar que la tarea principal de Amnesty es liberar a personas detenidas. Piensen también como el alambre de púa es un gesto clave que está asociado a la idea de campo de concentración o de prisión no institucionalizada. ¿Sí? Solo por pensar en que una persona está detenida en un espacio a través de alambre de púa, pareciera remarcar, además de la violencia misma, porque enseguida nos hiere sensorialmente. Pensar en alambre de púa, pensamos que vamos a ser pinchados, genera esta especie de idea de una prisión no institucionalizada, de una prisión irregular. Acá esta remera con la imagen de un actor, Ian McKellen, que es un reconocido activista de la causa gay, y no solamente está usando él y obviamente la aparición de él como figura y todo lo que quiere decir, sino también está este juego de apelar a esa imagen de campaña propia de Nike. Incluso la marca a la que se apela, ¿sí? O sea, el uso de la tipografía futura bold o extra bold condensada, que ha sido tan clásico de Nike, o sea, ya es un símbolo en sí mismo. Y fíjense el gesto del logotipo en el cierre, en el remate del texto, donde también ese gesto de alguna manera recompone el isotipo de Nike. Acá otra imagen de esa misma campaña, con inversión de colores, pero también, ¿no? Esa posición enorme tipográfica sobre la remera que rememora los usos que hizo en su momento Nike y los hace decir otra cosa. Otro caso donde vemos la misma apelación, ¿sí? La tipografía o el uso tipográfico que hizo Nike de la remera, esa apropiación. Vean que están todos los mismos gestos, el interletra muy cerrado, el interlínea muy cerrado, el uso de la futura condensada, ¿sí? La ocupación sobre la remera, la proporción de la tipografía en la remera es ese uso fuerte que hizo Nike y que ahora se usa para decir otras cosas. Y fíjense, es una campaña en general que incluso apela a la idea de la incógnita, ¿no? Pregúntenme por qué me estoy vistiendo de naranja. Y acá no solamente estamos jugando con una campaña, sino el color de la remera es esencial y una apelación directa al que está mirando esta remera. Esto sin duda va a ser una activación, algo que está pasando en la vía pública, que va a pasar durante unos días. Entonces uno va a ver un montón de personas vestidas de naranja y al ver esas personas vestidas de naranja va a decir, ¿para qué están vestidas de naranja? Entonces el que sabe, el que no sabe, el involucramiento del otro. Y esto sí tiene un anclaje ahí con el hashtag ningún chico hambriento. Bueno, una remera que apela ahora sí, también tipográfica muy fuerte, con algunos gestos que fueron clásicos de la gráfica del punk hacia fines de los 80, principios de los 90, y un mensaje que también está en el mismo orden, ¿no? de contundencia tipo punk. No solamente está el fuck racism, el uso del insulto, sino que el repetirlo 3 veces, o sea, la contundencia de decir fuck, 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 de esa fuerza de mensaje. Como vimos antes a Ian McKellen, acá vemos a George Clooney, que usa esta remera que dice Save the Arctic, ¿sí? Con un corazón y el punto central en el Ártico. Y también la contraposición entre la idea de la remera, ponerse la remera, esta idea de que abajo de ese vestido tan formal abajo tenemos lo que realmente estamos apoyando, ¿sí? Adentro tenemos una remera con cuál es nuestra verdadera identidad. Acá vemos otra campaña de Amnesty, donde dice respeto por la dignidad, por la vivienda, por el género, por la educación, por los derechos humanos.
Esta campaña ocupa una remera, pero también tiene otras piezas directas que pueden ser una aplicación, que pueden ser un botón, ¿sí? Se extiende y no se queda solo en la remera. Este es un caso interesante con una serigrafía. Es una campaña que desarrolló una tienda de ropa generando una serie de prendas que estaban de acuerdo con un mensaje determinado. Lo que está diciendo, lo que está remarcando es que ponerse la remera no es todo lo que hay que hacer o todas las acciones que hay que tomar para combatir o para resolver la problemática del SIDA, pero es un buen comienzo. Entonces lo que está diciendo, y está usando una forma muy particular, ¿no? Porque genera un conjunto de remeras, un conjunto de mensajes, y está este chiste del impreso sobre la remera que se ve cuando está cerrada, pero que cambia cuando una persona lo tiene puesto. Ese mensaje particionado va a quedar mucho más partido cuando una persona lo tenga puesto, entonces de alguna manera también es una apelación a conocer qué hay detrás de esto, a preguntar, a tomar un rol activo, y se descompone ese mensaje una vez que una persona lo usa. Vean acá el conjunto de posibles. Y es bien como una apelación así serigráfica, ¿no? Ni siquiera es una impresión correcta, es como una especie de remera inadecuada, ¿sí? Como una remera imperfecta, necesariamente imperfecta, y muestra más ese gesto de yo esto tengo ganas de ponérmelo, yo estoy de acuerdo con este mensaje, no importa si la remera es tosca, no es atractiva, ¿sí? Sino realmente lo que estoy es adhiriendo a esta causa. Hay un concepto sí que queremos remarcar como final, que lo agradable del gesto, el diseño, la calidad del diseño de una remera, más allá del mensaje que quiera transmitir, la calidad de esa gráfica, de ese símbolo gráfico, la geometría, el uso de un gesto de alta memorabilidad, la combinación de elementos, el pensamiento sobre el color, cuál es la ocupación geométrica sobre la remera, hacen en la usabilidad de la misma remera. Una remera que tiene toda esa potencia visual que es agradable, va a generar que más gente se la ponga. Y cuanto más gente se la ponga, entonces más potente va a ser ese mensaje, a más gente va a llegar. No hay que despreciar que no es simplemente, no estamos hablando simplemente de que se entienda el mensaje, sino de que tenga una calidad visual y atractiva que haga que ponga en juego emociones que potencian esa identidad. Entonces más gente se emociona ante ese gesto y quiere ser parte. Eso es parte del uso de la potencia que puede tener una remera como signo de promoción de causas sociales.